Cuando eso me hablaba en el oído que yo estaba posando mi cabeza, a mí eso me despertaba y me paraba todos los pelos. Yo me sentaba en la cama, yo decía, Señor, reprenda. Yo como que sabía que era algo malo. Yo escuchaba unos pasitos como de algo pequeño con tacos en la casa, como que corría de una habitación a otra. Digo yo, Señor, reprenda. Todo lo que no viene de Dios, toda guerra espiritual, y volví y me dormía. Pero yo usé la coraza de no llevarlo al médico por temor a que me den un diagnóstico. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos a esta nueva entrega de su segmento Entre Adoradores. Rosa, Dios te bendiga, bienvenida a este espacio en el cual estaremos compartiendo con una audiencia hermosa que sé que está a la espera de lo nuevo que el Señor va a entregar, va a poner en su mesa para que ellos se deleiten con ese pan que hoy yo sé que de parte de Dios vienes a traer. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, Dios bendiga, de verdad. Gracias, Ligny, de antemano por la invitación. Esperando en Dios que sea de asimismo de mucha edificación para el oyente. Amén. Rosa es una hermosa hija del Señor. Ella es profeta y nos complace tenerla aquí en este día. Y vamos a comenzar preguntándole a Rosa dónde ella nace, de dónde viene nuestra amada Rosa. ¿Dónde naces? Rosa Ramírez nace en Santo Domingo, en un sector de un barrio llamado Cristo Rey. Hoy en día se puede decir que es un barrio tranquilo, pero en el tiempo que nací era un barrio, uno de los barrios más peligrosos. Caliente. Sí, la gente, voy para Cristo Rey, ¿qué? Así es. ¿Y cómo se desarrolló tu infancia ahí? ¿Naciste y creciste allí también? Nací, crecí ahí hasta los 21 años. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Cómo se desarrolló tu infancia en ese lugar? Bueno, mi infancia se desarrolló rodeada de lo que era, lo que vemos a diario en un barrio, que es de esa índole en ese entonces, que era rodeado de droga, prostitución. Pero pasa que al yo estar dentro del evangelio, porque soy nacida y criada en el evangelio, Wow. Mi mamá nos limitaba mucho a salir. Por eso, porque el diario vivir de ese barrio era que se tirara a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Eso era casi diario. Wow. Ahí crecí, donde el olor a marihuana, ¿verdad? Era algo normal, era algo común. Ver cosas que hoy en día quizás no es tan común, no hay tanta facilidad como, pero en ese tiempo era normal yo poder ver mujeres prostitutas y un sinnúmero de cosas así, rodeada esa magnitud, donde me podían decir, yo siendo menor de edad, ¿tú quieres? Prueba. Wow, te guardó el Señor entonces. Me guardó el Señor. Y en ese tiempo de tu infancia, dices que naciste en el Evangelio. Hay personas que entienden, ¿verdad? Nacen en el Evangelio, pero el Evangelio nació en tu corazón ¿desde qué tiempo? ¿Siempre fuiste una cristiana que tuviste un encuentro y sabías que tú naciste para adorar su nombre? ¿O hubo un momento exacto en el cual tú dijiste, yo nací para esto, yo nací para adorar a Dios? ¿O ese encuentro con el Señor? Como dice un dicho popular, que tú nazcas en un aeropuerto no te hace un avioncito. Uh-huh. Realmente nací dentro del evangelio, pero iba a la iglesia por costumbre. Niña al fin, primero uno se entretiene con lo que es la escuela bíblica y ese es tu entorno y tú como que te adaptas, pero cuando llega a esa edad tan difícil de la adolescencia, de la juventud, que empiezas a envolverte, a escuchar esas voces contrarias que te dicen que el evangelio, especialmente en ese tiempo, que tú sabes que era muy radical el evangelio, todo era pecado. Un pantalón, pecado. Un colorete, pecado. Plancharse el cabello era pecado. Yo nací en un evangelio así, estricto, a tal nivel que las faldas que yo me ponía era la falda de mi mamá, porque ella es bien delgadita y yo era bien delgada, pero alta. Y me vi envuelta entre esa opresión. Pero el evangelio no es para jóvenes, el evangelio es para viejos. Ese era el concepto que tenían mis amigas que no eran cristianas. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo entendí que yo estaba en el evangelio porque me criaron, pero no porque había tenido un encuentro con Dios. Wow. Y en ese tiempo en el cual tú expresas que estuviste ahí, pero envuelta de religiosidad, hay muchas situaciones un poco controversiales con ese tema.
Pero, ¿qué tú les exhortas a aquellas personas, a aquellos jóvenes que están en la iglesia porque mami y papi lo llevan, pero todavía no han tenido un encuentro con Dios? ¿Qué tú le dirías a esas personas? Yo le exhorto a cada joven que ha tenido el privilegio, porque es un privilegio, uno no lo ve quizá a esa edad, pero es un privilegio nacer dentro del Evangelio o que te formen o llegar a una temprana edad dentro del Evangelio. Yo les exhortaría que le pidan al Espíritu Santo en intimidad tener un encuentro con Él, que no tengan un encuentro como me pasó a mí por las malas, sino que tengan un encuentro con el Espíritu Santo por las buenas, porque se lo están pidiendo. Señor, enamórame de mí, enamórame de ti, perdón, quiero tener un encuentro contigo. Amén. Y cuéntanos cómo fue entonces ese encuentro tuyo con el Señor. Cuéntanos un poco. Bueno, como te decía, Rosa ya a los 17 años tomó una fuerza que no tenía más pequeña, en el cual yo empecé a decirle a mi mamá, yo no quiero ir a la iglesia. Empecé a mentirle para no ir a la iglesia y empecé a tomar excusas, me siento mal para quedarme en la casa. Una vez mi mamá se iba a la iglesia, yo me escapaba, me iba a hablar con mis amigas, quizá era aparentemente algo sano, porque en ese entonces yo no tomaba alcohol ni iba a discotecas. Con 17 años como que uno era más, tenía una mente de más niño en este tiempo. Entonces pasa que en una de esas mentiras que me quedé en casa, entré a una casa que no tenía que entrar, que mi mamá siempre me aconsejaba, no entre ahí, que entran muchos hombres extraños, yo no quiero que te pase nada. Y justamente entré detrás de unas amigas y abusaron de mí sexualmente. Ese fue mi experiencia, mi primera experiencia, lo que me dejó, ¿verdad?, el mundo de un hombre, como quien dice, wow, pero mira lo que te pasó. Y tú sabes que la mayoría de jóvenes, niños abusados, luego de eso, aparte del trauma emocional que todo esto deja, que dicho sea de paso, más adelante vamos a hablar de ese hermoso proyecto Sanados para Avanzar que tienes y vamos a exhortar a esas personas al final a cómo pueden sanar, porque así como el Señor la sanó a ella fue sanada para sanar a otros. Ella tiene un proyecto súper hermoso que si tú has pasado una situación difícil y necesitas salir de ese túnel oscuro en el cual el enemigo te tiene, pues el Espíritu Santo ha puesto personas capacitadas, llenas de su amor y de su presencia para extenderte esa mano amiga que te va a rescatar en el nombre de Jesús, y ella es una de esas personas. Amén. Entonces, la pregunta es, luego de que fuiste abusada sexualmente, ¿cuáles fueron los traumas, por así decir, que dejó ese proceso en tu vida? ¿Qué pasó después? Yo empeoré por causa de la depresión tan fuerte que me dio. Ahí sí empeoré, empecé a tomar alcohol, a ir a discotecas. En vez de yo por acercarme a Dios, fue todo lo contrario. Porque esa voz que me decía, wow, mira lo que te pasó por hablarle mentira a tu mamá, mira, lo que hizo fue hundirme más en el mundo, en vez de acercarme a Dios. Entonces ya pasa un tiempo en donde pasan 3 años y, como digo yo, viéndolo desde ahora, fue como quien dice, pestañé en mi vida. Y cuando vine a pestañear desde los 17 años hasta los 21, ese trayecto que estuve en la calle tomando alcohol, dejándome llevar de las amigas, gracias a Dios, nunca me prostituí ni utilicé droga, pero tuve parejas, ¿entiendes?, que no venían de parte de Dios, y eso me conllevó a terminar en una esquina de la 27, esa calle muy concurrida, muy conocida en la capital, de la 27 con Churchill, vendiendo periódicos, madre soltera, ya madre de una niña recién nacida, vendiendo periódicos con 21 años, destruida por la vida. Yo creo que si tenía 100 libras era mucho, destruida por el sol, donde me pagaban en ese tiempo 3,800 pesos mensual. Tenía que salir de mi casa a las 5 de la mañana, contra todo pronóstico, llueve, trueno, venté, en busca de esos 5 pesos que me daban por cada venta de periódico, aparte de ese sueldo. Yo iba confiada en eso. O sea, yo caí tan hondo. Yo recuerdo que yo vivía bajo una depresión fuertísima, que todos los días, porque mayormente yo caminaba, tenía que caminar por horas para llegar, si no encontraba el pasaje, yo pasaba por un puente y esa voz me decía, tírate.
tírate de cabeza, tú no sirves para nada. Y siempre me acordaba el pasado, desde mi desobediencia hasta la actualidad de lo que estaba viviendo. O sea, fue fuerte. Entonces, pasa que llega un momento, y Dios, todo el que tiene un llamado sabe que la mano de Dios está ahí, en donde el Espíritu Santo permite, porque yo decía, yo no tengo valor para tirarme. A mí el valor humano, aparentemente, era lo que me detenía a tirarme de cabeza de ese puente, un puente seco. Y yo recuerdo que yo dije esa tarde, bueno, yo no me voy a tirar, pero voy a llegar a mi casa y me voy a beber un pote de pastillas. Ya mi hija tenía 8 meses. Y yo fui con ese pensamiento, ya yo sabía a la hora que yo me quedaba sola, porque era tan fuerte. 6 personas dentro de una misma habitación, bajo una extrema pobreza. Y tener que, yo decía, mi hija va a repetir la misma historia, yo no quiero ver eso por mis malas decisiones. Y recuerdo que ese día tomo esa decisión como de querer suicidarme. Yo era contra todo pronóstico. Y recuerdo que dejo a mi niña arriba de la cama, le empiezo a pedir perdón, escribo una carta para mi mamá, porque mi meta era que le entregaran a mi hija en adopción a un hogar cristiano que estuviera bien económicamente. Oye cómo el enemigo te planta un panorama, ¿verdad? Como que ya, esa es tu solución, rendirte. Y yo recuerdo que tomo el pote de pastillas, nunca se me va a olvidar, porque son de esas pastillas prenatales que te regalan en fundación, que me regalaron cuando estaba embarazada de mi hija, esas que son como extranjeras, que todo está en inglés. Tú sabes que son prenatales. Y tomo ese pote, no dije para beberme 5 o 6 pastillas, literalmente para vaciarme el pote de pastillas. Y me entro debajo de la cama para que no me vean, aunque yo estaba sola. Y cuando me entro debajo de la cama, para tomarme la pastilla, dejo a mi niña arriba de la cama. Recuerdo que por primera vez escuché la voz de Dios. Nacida y criada en el Evangelio. Por primera vez. Y la voz de Dios se me manifestó como la voz de mi papá terrenal. Porque esa voz, cuando yo me iba a tomar la pastilla, bien nerviosa y bien temblorosa, me dijo, Rosa. Y yo, literalmente, una voz audible. Yo salí debajo de la cama y le dije a mi papá, dígame. Y buscando a mi papá, las habitaciones quedaban arriba, la habitación quedaba arriba, porque era una casa de una sola habitación para 6 personas grandes. Y recuerdo que digo, pero yo estoy sola. Y cuando volví a tomar la acción de meterme debajo de la cama para tomar la pastilla, recuerdo que nuevamente esa voz me dijo, Rosa, yo soy el que soy. No lo hagas porque te voy a bendecir. Wow. O sea, yo salí temblando y yo recuerdo que me tiré a la cama y lloré tanto, tanto. Y yo decía, yo me estoy volviendo loca, que me quedé dormida y vi una visión de mi mamá vestida de blanco que me decía, vamos para la iglesia. Ese fue inmediatamente, yo recuerdo, nunca se me va a olvidar, había culto en la noche. Y ese día yo fui a la iglesia, agarré mi muchachita, me fui para la iglesia. Y recuerdo que en la segunda ocasión, cuando vuelvo a la iglesia, era el día de mi cumpleaños, 28 de abril. Y escuchando el mensaje de un predicador que yo era invitado, yo recuerdo que yo dije, yo me voy a dar ese regalo de cumpleaños porque yo quiero cambiar mi historia. Yo quiero que mi hija no repita lo que yo estoy haciendo. Wow. Y recuerdo que yo paso con el único, oye, te estoy hablando, el único pantalón con el que yo tenía, parecerá como algo repetitivo, porque escucho muchos ministros decir, en mi tiempo. Tenía un zapatos. Pero sí, a ese nivel de pobreza y de miseria. El único pantalón con el que yo lavaba para trabajar y me lavaba para vestirme, y en la casa usaba ropa de mi mamá, me pongo mi ropita ahí, nunca me voy a olvidar que ese pantalón ya estaba cansado de remendarlo en el entrepierna. Y recuerdo que predicaba, era poco común en ese entonces, te estoy hablando de 17 años atrás, ver a alguien con un don de ciencia y profético, era muy poco común. Y recuerdo que este hombre le hablaba a las personas de manera verídica, y cuando hace el llamado, porque nunca me habló, pero cuando hace el llamado, yo paso temblando con mi hija. Mi hija tenía 8 meses en ese entonces. Yo recuerdo que cuando yo acepto al Señor,
él me dice, muchacha, tú no sabes que tú tienes un llamado profético, que tú eres una profeta y que de ti en adelante hay maldiciones generacionales que Dios rompe. Nunca se me va a olvidar cuando este hombre me dijo Éxodo 20, yo visito las maldades de tus padres. Yo hice ese texto bíblico, yo lo hice mío. Y recuerdo que caí hacia atrás y cuando me levantan, él me dijo, hay una mujer, la vieja mujer se va a quedar ahí muerta, ahí se va a quedar, en el piso. La que se levanta es la mujer con la que Dios va a empezar a cumplir su propósito en ella. Eso fue un antes y un después. Eso fue un encuentro que tuve con el Espíritu Santo. Wow. Estamos en un tiempo donde la salud mental se está viendo muy afectada. Y cuando ponemos las noticias, nos damos cuenta que a veces uno ni quiere prender la televisión porque que se tiró de un puente, que se ahorcó, que se tomó un veneno o sea, tú que saliste de ahí, porque cuando uno vence algo, uno luego recibe la autoridad de eso que uno puede vencer en el nombre de Jesús. Hazle una exhortación ahora mismo a las personas que tienen esos pensamientos suicidas en su mente, esas personas que incluso ya tienen planeado hacerlo, pero yo sé que hoy, a través de la intervención del Espíritu Santo, los planes del diablo se cancelan y nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero hazle una exhortación a esas personas. Yo le exhorto a cada persona que va a ver este video, que está pasando por una depresión, está escuchando voces, esa voz que te dice que te quite la vida, que ya no puedes seguir adelante, a que busques ayuda, no te quedes callado, callada, no te quedes sola, porque lo primero que hace ese espíritu de suicidio, de muerte, es poner una vergüenza en ti. Ay, Dios mío, no digas eso, que tú te quieres matar, y si supieran eso, es algo vergonzoso. No, es una guerra espiritual y no hay que avergonzarse por eso. Hay que buscar ayuda, busca ayuda con ese hombre y esa mujer de Dios que tú conoces, cuéntale lo que te está pasando, desahógate con esa persona, porque Dios va a poner una palabra. Corre a una congregación si no tienes con quién hablar, o sea, no te aísles, no te rindas, porque yo sé que si el enemigo está poniendo esas palabras en tu cabeza es porque Dios tiene un plan y un propósito muy, muy especial con tu vida. Amén, gloria a Dios. Rosa, tú decías que cuando el profeta te habló, luego de que tú estabas en el piso, se iba a quedar la mujer vieja ahí y se iba a levantar una nueva. ¿Cómo fue tu vida espiritual luego de que se levantó esa nueva Rosa? ¿Qué experiencias tú puedes contarnos que a partir de ese momento, cómo fue tu intimidad con Dios? Sí, yo recuerdo que él me dijo 3 palabras. Ese profeta me dijo, veo una maldición de pobreza en tu familia, una maldición también que ataca a las mujeres de tu familia, una enfermedad, y veo también otra maldición en la cual las mujeres de tu familia se quedan solteras, es como que fracasan en sus matrimonios. Pero te veo rompiendo, como que tú vas a pasar por esas barreras, pero tú vas a romper, no te vas a quedar así. Va a haber un cambio de ti en adelante y tu generación no va a pasar lo mismo. Sabes que cuando a uno le dan una palabra, mayormente uno piensa que se va a cumplir chascando los dedos porque no la dieron. Sin embargo, yo recuerdo que pasaron varios meses, yo no veía cambio. Y en una impotencia, en una de esas impotencias que te dan cuando tú dices, Señor, pero estoy en el Evangelio, no veo cambio, sigo vendiendo los mismos periódicos, estoy en la misma pobreza, ayúdame. Recuerdo que escuché la voz del Espíritu Santo de manera sublime. Yo entendí, uno piensa a veces, no, que es mi conciencia, no. La voz del Espíritu Santo es la única que direcciona. Y escucho esa voz que me dice, pídeme un encuentro cara a cara conmigo. Yo no sabía orar, yo no sabía mucho de Biblia, porque como te dije, el que está dentro del Evangelio y no ha tenido un encuentro con Dios, lo último que hace es orar y leer la palabra. Y yo recuerdo que yo no sabía mucho orar, que eso era algo que me daba mucha impotencia, porque yo entendía que tenía que pedir. Y yo empecé solamente todos los días con una adoración a decir, Señor, yo quiero un encuentro cara a cara con tu Santo Espíritu. Señor, yo quiero un encuentro cara a cara. Yo parecía, ya era un CD rayado. Yo venía de vender periódico, comía y me trancaba. Señor, quiero un encuentro cara a cara con tu Espíritu Santo. Entonces, esa oración me alejaba personas que ya Dios no quería que estuviera en mi vida. Y también me decía, ya no te quiero en ese grupo cuando salgas de la iglesia, ya no te quiero codeándote con ciertas personas. Y yo empecé
a guardarme. Esa misma voz empezó a direccionarme. Y recuerdo que en una de esas visitaciones a la iglesia me bautiza el Espíritu Santo también a través de otro predicador. Claro está, Dios estaba tratando conmigo porque yo escuchaba literal mi nombre en la madrugada, Rosa. Yo me paraba, me arropaba con miedo porque yo decía, es un demonio. Y volví, me arropaba y volví al otro día, Rosa, porque era Rosa. Y volví, me yo, la sangre de Cristo tiene poder. Los demonios tienen que correr. Pero justamente Dios en su misericordia utiliza otro predicador que ni siquiera me estaba viendo, porque estaba bien atrás. Y dice, veo una mujer que escucha su nombre de madrugada. Escucha su nombre, cómo la llaman, se espanta, se asusta. Pero el Espíritu Santo me dice, soy yo que quiero tener un encuentro cara a cara contigo. Tú me lo estás pidiendo. Mire, me cayó el bautismo del Espíritu Santo, que tuvieron que agarrarme. Yo sé que los zapaticos volaron. Qué lindo. No podía resistir y él decía, déjenla, traigan aquí adelante. Y hablaba lengua gritando, no podía resistir. Y recuerdo que cuando el Espíritu Santo me bautiza, es tan fuerte el impacto, gracias a Dios que yo vivía cerca de mi casa como a 2 esquinas, que todavía yo hacía, se había acabado el culto y yo no resistía la lengua, no resistía. Y mi mamá me llevaba de brazo porque yo no resistía la unción. Wow. Y cuando llego a mi casa, se me abren los ojos espirituales y veo una casa de lujo. Y empecé a decir, cambio. Yo veo una casa de tal manera y de tal manera. Y no pasó un año cuando Dios me bendijo. La gloria de Dios. Gloria a Dios. Tú dirás, ¿cómo, Rosa? Dios te bendijo. Para el ciclón Sandy, que todo el mundo, si lo buscan en Google, se van a acordar de la fecha del ciclón Sandy y que le estoy hablando de casi 17 años atrás. Recuerdo que como de costumbre salgo a vender el periódico. Y parece que no sabían que era que venía un ciclón porque no avisaron hasta lo último. Y cuando llego ay Dios mío, esa calle está plain, no hay nadie. Está totalmente vacía la calle, oscura ya para llover. Y empieza a caer un diluvio y me llaman esos telefonitos de antes, lo que le llamamos los loquitos. Me llama el supervisor. ¿Qué tú haces en la esquina? Vete, porque yo le estoy marcando. Y los periódicos, cuando mira, muchacha, no va a haber periódico, vete. Y yo dije, Dios mío, pero ¿para dónde voy? Sin un peso. Yo dependía de lo que vendía para devolverme y para comer ese día. Ni un peso, sin sombrilla, ahí solita, en esa tremenda calle. Una calle muy concurrida que no tiene ni un solo vehículo por lo que está aconteciendo. Pasaba un vehículo así, ¡buf! Y recuerdo que me pongo un cartón para taparme de la lluvia y no pasó mucho tiempo cuando desde lejos, desde una distancia, un Rolls Royce empieza a tocar bocina, pi, 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 hasta llegar, digo yo, pero estará loco, porque él tiene que ver que no hay periódico, digo yo, pero me llama la atención que esos carros no compran periódico, porque son gente muy poderosa económicamente hablando. Y recuerdo que corro hacia donde esa persona, incómoda, enojada, en mi humanidad, me estoy mojando, no tengo dinero, no sé cómo devolverme. Y le digo al don, cuando baja el cristal, le digo, mi don, pero no hay periódico. ¿Usted está viendo que no hay periódico? Dice, no, yo no quiero periódico. Abre el baúl, coge un paraguas. Y abro el baúl, hay muchos paraguas como de una empresa de él, cojo el paraguas, me devuelvo y me dice él, ¿tú tienes familia? Sí, yo tengo familia. ¿Tú tienes hijos? Sí, yo tengo una hija. Mira, muchacha, me dice, toma esta tarjeta. Yo no soy cristiano, yo no soy católico, me decía el señor, con un acento extraño. Yo no sé qué me pasa, pero yo tengo meses queriendo hablar contigo y no me puedo parar en la esquina porque llamo mucho a la atención, entonces me piden mucho, los vendedores no me dejan tranquilo. Pero yo salí del país, volví con la fe de que me iba a encontrar contigo, porque una vez te vi, me dice el Señor, y cuando te vi y llego a mi oficina, escucho una voz que me dice, ayúdala, porque ella no quiere estar ahí. Pero ¿qué pasa? Que esa voz no se queda ahí, esa voz no me deja dormir, yo tengo insomnio. Ay, Dios mío. Cuando ese hombre me dijo así, yo dije, no, pero esto es una cámara, a mí me están facturando. Y él dijo, no es broma. Mira, mi oficina está en tal edificio, ve, porque yo te voy a ayudar con todo para que tú dejes de vender periódicos, para que tú estudies, para que tú salgas adelante. Me decía, solamente no te cases, estudia.
yo vi como Dios incorporado en ese hombre. Y yo recuerdo que con todas mis dudas, yo fui hacia la oficina del hombre y yo me quedé pasmada. Yo recuerdo que mandé hasta a buscar a mi mamá cuando ese señor me dijo, busca la casa que tú quieras, busca todos los trates que tú quieras, manda a buscar un familiar tuyo para que tú veas que no es mentira, porque yo te voy a dar todo lo que tú necesites y te voy a pasar un sueldo. Ay, Jehová, papá Dios. La gloria y la honra es de Dios. Y así pasó, y así esa persona cumplió hasta el, ¿qué te puedo decir? 15 años cumplió esa persona hasta que falleció. Eso solamente lo hace el Señor. El Señor envía a sus ángeles. A veces hay ángeles que el Señor viste de diferentes maneras. Y wow, qué hermoso, porque de verdad solamente la mano del Señor, estoy impactada con eso. El Señor es bueno. Y la parte profética, porque eres profeta, ya habías dicho que el Señor comenzó a hablarte a través de otras personas, pero también a ti, a llamarte y demás. Pero en el ejercicio tú, ya teniendo ese don profético en ti, ¿cuándo tú das una palabra? Si recuerdas algún evento de esos primeros en el cual Dios te usa a ti para ser entonces esa profeta de dar una palabra a alguien. ¿Tienes alguna memoria de eso? Sí, claro. Yo recuerdo que ya como a los 2 años después o al año del Espíritu Santo bautizarme, tenía mucha revelación así, o veía cosas en las personas. Al principio uno como que no entiende lo que está pasando, tiene que ser mío. Esto me estoy volviendo loca por lo que estoy escuchando, pero llega como un momento en donde el Espíritu Santo como que te hace que tú te arriesgues. El Señor, Dios me está mostrando tal y tal cosa, que al principio es muy difícil, pero sí recuerdo que en mis primeros años habían personas que yo esperaba que se terminara el servicio por sueños, porque Dios me empezó como para que yo creyera en mi llamado a mostrarme por sueños. Personas enfermas o que se iban a enfermar, y yo iba donde esa hermana, inocentemente, hermana, yo vi a su hijo enfermo, pero también vi que se paraba sano y acontecía. ¡Wow! Tú eres una profeta de Dios, porque el sueño que tú te hiciste, Dios empezó a usarme en sueños como para que yo misma confiara, porque yo no sabía mucho discernir lo que era la voz de Dios. Pero con el pasar de los años, cuando la gente me testificaba, ya yo me daba cuenta, quien me está hablando es Dios, tengo que decirlo. ¿Hay alguna palabra profética de esas que tú has dado de parte de Dios que te ha impactado, que te ha marcado, que tú has dicho, wow, ni sé cómo se lo voy a decir? ¿No te ha pasado eso de que te toca dar una palabra de parte de Dios y quizás no es de bendición o no es tan, que tú entiendes que no va a ser tan grato para la persona escuchar eso? Algo fuerte que te ha mandado a decir Dios. Sí, yo recuerdo que una de las palabras que me marcó, que tuve que darle a una familia que su niña estaba enferma, una niña de 2 años y pico, estaba enferma, yo la vi en sueño, la vi que la niña se moría y también vi que esa enfermedad era por una brujería que le habían enviado al papá. Y ellos no lo sabían. Entonces, llegar a ese hogar que te dicen, ora por mi hija. Yo recuerdo que yo llegué a ese hogar y yo llegué inocentemente, yo no llegué a orar por nadie. Yo llegué a visitar a mi hermana que vivía arriba, pero la señora me dice, ay, profeta de Dios, ay, qué bueno que usted está aquí, venga para que ore por mi nieta. Cuando me entran a la habitación, yo me estremecí, porque es la niña que vi en sueño, literalmente, el color, toda la condición de cómo estaba, con la barriga grande, en pamper. Y yo dije, Dios mío. Entonces, lo primero que yo dije, ¿dónde está el papá de la niña? Y me buscaron el papá, y cuando yo le confirmé a él, tú hiciste esto, y por eso esta mujer te envió esto. Hizo así, dijo, sí. Digo yo, eso es un espíritu de muerte que tiene tu hija. Oren por misericordia. Wow. Y eso fue tan fuerte y fue tan doloroso que después de muerta la niña, oye, la niña cae, para mí fue tan impactante, yo no era familia de esa criatura, y cuando yo sabía que ya la niña estaba en el Angelita, yo me fui a quedar con su mamá, en el piso donde la mamá amanecía, sin ser familia de ella, porque para mí fue algo como que me impactó mucho, me dolió mucho el tener que dar esa profecía, y sabía que en cualquier momento la mamá iba a recibir esa mala noticia. Wow. Tú sabes que
Los hijos son herencia de Jehová y una herencia que es muy amado. Yo soy madre y yo nunca pensé que uno podía amar tanto. Y cuando uno tiene esas bendiciones, uno los ama de una manera sobrenatural. Y ahí recobra más sentido cuando el Señor da a su Hijo unigénito para morir por nosotros. El enemigo quiso golpear mucho tu vida desde temprana edad. Mira todo lo que has sufrido. Pero hay una parte donde el enemigo pensaba que iba a dar jaque mate con Rosa. Y aquí es donde el testimonio, como dicen, recobra un sentido que yo sé que va a ser de una bendición para un segmento de personas que ahora mismo están padeciendo alguna situación con algún hijo que es doloroso, es la situación del autismo. Y yo quiero que tú nos cuentes ese testimonio poderoso, porque esta mujer de Dios tiene un testimonio hermoso de cómo el Señor libertó a su hijo del espíritu de autismo. Así que abra su corazón, porque las herramientas que Dios le dio a esta mujer van a ser de bendición para ustedes y para mí también, porque también tengo un niño con esta condición esperando en ese milagro poderoso que yo sé que Dios va a hacer. Entonces, Rosa, el escenario es todo tuyo. Amén. Así mismo, como mencionas, Lindy, pude ver la mano de Dios manifestada de manera extraordinaria, en algo que la ciencia no puede, ¿qué te digo? No nos puede dar una información correcta de lo que es el autismo. 6 años después de reconciliarme en el Evangelio, recuerdo que doy a luz a mi niño, segundo hijo, ya en un hogar, ¿qué te puedo decir? Bendecido totalmente en todas las áreas. Y mi hijo nace el mismo día de mi cumpleaños, o sea, la misma fecha. Cumplimos año el mismo día. Una bendición, porque uno lo que está esperando el primer año de vida para uno hacerse su sección de fotos. Gloria a Dios. Llega ese primer año de vida. Mi hijo hace todo lo que un niño hace a la edad de 1 año. Toma su tetero, su compota, su fruta, su leche, se ríe, interactúa muchísimo con su hermana, porque tengo una primera hija, mi primogénita, la del testimonio. Y nada, yo recuerdo que nunca se me va a olvidar que mi hijo era de estos niños que se reía con todo el cuerpo. Gordo, rubio, saludable, o sea, humanamente en buena forma envidiable, un bebé, porque él me decía, pero tu niño sirve hasta para hacer anuncios, me decía. Y recuerdo que pasa su primer año, hacemos la sesión de fotos. Si yo te muestro la sesión de fotos, vas a ver un niño mirando a la cara, riéndose, normal, una bendición. Después del año, nunca se me va a olvidar, el año y 2 meses. ¿Por qué me acuerdo que fue el año y 2 meses? Porque yo estaba esperando que mi hijo caminara. Yo decía, pero ¿por qué Luca no camina? Y me decían, los varones todo lo hacen más lento que las hembras, porque yo lo comparaba mucho con la niña. Veo que mi hijo no camina, pero también veo que mi hijo, yo jugaba mucho con él y la niña, no quiere jugar con nosotros. Le ponemos los juguetes, no los tira hacia un lado, pensamos que es malcriadeza de él. ¿Sabes? Uno dice que ese muchacho haciendo pique. Entonces, su mirada empieza a fijarse en un solo lugar, fijo. Ya él amanecía en las mañanas mirando a un solo lugar y yo le hablaba y yo decía, no le pongan más la televisión porque me está como desconcentrando el niño, no me hace caso. Entonces, ya cuando yo veo que mi hijo quiere agarrar los juguetes, van pasando la semana y pierde la motricidad fina. O sea, lo que él agarraba bien se le cae de la mano, las cosas pequeñas se le caen de la mano, ya no quiere el biberón, me echa el biberón con la mano, llora muchísimo cuando le quiero dar el biberón y lo que quiere es volver a tomar el seno. Yo estaba en un proceso de quitarle el seno y tengo que dejarle el seno porque veo que él no quiere que le topen la boca con nada de comer. Yo dije, Dios mío, pero ¿y qué es esto? Esto tiene que ser un cambio. Pero ¿qué pasa? Yo recuerdo que en las noches, cuando yo empecé ese proceso, en las noches, cuando yo me iba a dormir, a eso de las 2 y pico, 3 de la mañana, yo escuchaba la voz autismo. Pero lo escuchaba de la voz de una mujer y lo escuchaba como esa voz que quiere meter miedo, autismo. Cuando eso me hablaba en el oído que yo estaba posando mi cabeza, a mí eso me despertaba y me paraba todos los pelos, yo me sentaba en la cama, pero oye la ignorancia mía, yo no sabía lo que era autismo, ni tampoco buscaba
lo que era autismo. Yo decía, Señor, reprenda. Yo como que sabía que era algo malo, porque cuando eso me despertaba, yo escuchaba unos pasitos como de algo pequeño con tacos en la casa. Taqui, 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 como que corría de una habitación a otra. Taqui, taqui, taqui. Digo yo, Señor, reprenda. Todo lo que no viene de Dios, toda guerra espiritual. Y volvía y me dormía, pero mi hijo se despertaba como que estaba viendo algo y no me dejaba dormir. Empezó lo que eran las malas noches, empecé a desgastarme físicamente, a dejar de comer por la preocupación. Pero yo usé la coraza de no llevarlo al médico por temor a que me den un diagnóstico. O sea, yo cometí el error de que pasaran más de 4 meses mi hijo así, yo desgastándome, porque me estaba desgastando físicamente, mentalmente, porque no podía dormir, el niño no dormía de noche, dormía un poquito de día. Y yo recuerdo que Dios, porque Dios provoca que a él le dé una neumonía. Fue de la única manera que yo llevo a mi hijo, porque literalmente ya la respiración se le escuchaba en el pasillo de la casa, asfixiándose, con mucha flema, lo llevo a emergencia, y cuando lo llevo a emergencia, yo recuerdo que la enfermera, porque yo no podía dejarlo con nadie, él empezó a llorar con todo el mundo, a emitir ruido, ¡ah! No hablaba, todavía no caminaba, ni comía nada, en ese entonces ya un año y 6 meses, casi 7 meses. Y recuerdo que cuando lo voy a poner a la camilla, es un caos. Me dice la enfermera, déjeme buscar a la pediatra de turno en emergencia para nebulizarlo, para hacerle lo que tienen que hacerle porque está muy congestionado. Recuerdo que cuando viene esa pediatra me dice, ¿dónde está la pediatra del niño? Llama a la pediatra del niño. Yo pienso que es la que recibió al niño, la que chequea al niño. Y le digo yo a ella, ay, yo tengo mucho que no lo llevo al médico. No le comento por qué. Dice ella, o sea, la pediatra según su condición, tú no lo llevas. Cuando ella me dice según su condición, es como ese sudor frío que te da. Digo yo, ¿cómo así? ¿Qué condición? Cuando ella me ve la ignorancia en mi mirada y que le hago esa pregunta por protocolo, ella no me dice nada. Pero me dice, vamos a chequear al niño, vamos a hacer lo que hay que hacerle. Yo recuerdo que mi hijo duró 4 días interno por neumonía y me dice, mira, cuando me da de alta, me dice, mira, toma, llévalo a esa neuróloga. Cuando lo llevo donde la neuróloga empieza a hacerle al niño lo que es la motricidad fina, motricidad gruesa, para ver si lo mira. El niño no se está dejando, yo estoy con él en la camilla entre mi mamá y yo tratando de que él se deje chequear. Y ella me dice, mira, hazle todos esos estudios. Le mandó a hacer un sinnúmero de estudios que duramos meses haciéndole esos estudios. Eran estudios que a muchos había que hacérselo, había que salir a las 5 de la mañana para estar a las 6, en sí, de todo. Y recuerdo que pasaron alrededor de casi 2, él no había cumplido los 2 años, tenía como 1 año, 8 meses, 1 año, 9 meses por ahí. Y cuando le llevo un folder de este ancho, con todo lo que se le hizo, audición, resonancia magnética, de todo. Yo recuerdo que ella me dice, cuando tú le hagas los estudios no tienes que traer al niño. Le llevo el folder de los estudios y ella va mirando todo, va sentando con la cabeza y hace así, me dice, es obvio porque se ve de un lejos la condición que tiene el niño. Lo que me llama la atención es para la edad de él, cómo él tiene un autismo en un grado 3. Wow. Cuando me dice autismo, yo me quedo como que, ven acá, esta es la palabra que yo escucho de madrugada, que escuchaba de madrugada. Digo yo, ¿qué es autismo? Y ella me empieza a explicar. Y yo dije, cuando ella me empieza a explicar, en mi ignorancia, ella me dice, mira, vamos a tener que darles al niño desde terapia del habla, terapia de comer, terapia, siendo terapia todas, me dice ella, vas a tener que ir 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Me hace la referencia. Cuando me pasa el papel, que ella me dice, mira, le digo yo a ella, ay, ¿verdad, doctora? ¿Y con cuánta terapia mi hijo se sana? Cuando ella me dice a mí, no, el autismo no se sana. Cuando esa mujer me dijo así, yo literalmente pude ver cómo una sombra, un hombre encorvado, caminando en 4 patas, entra
Ay, Sacamando, Robo, Shema, Kanda, Ki, Masaya. Sin figura, solamente la figura de un hombre, no podía ver el rostro, como si fuera toda una malla negra. Entra, se me trepa en las paredes y yo sentí que el peso de él me dobló, literalmente me encolvó. Y yo me quedé en el aire. Y recuerdo que ella me da los papeles y yo salgo desde el consultorio a la Plaza Galería 360, nunca se me va a olvidar, frente a Sanvil, a comprarle ropa a mi hijo. Yo voy llorando en el taxi, pero voy, ¿cómo se dice? Conforme con lo que el enemigo dijo en ese entonces. ¿Cómo puede ser? Entonces yo empecé a imaginarme a mi hijo grande, yo trasladándolo en una silla de ruedas. Empecé a imaginarme a mi hijo dándole comida en jeringa licuada para toda su vida, porque nosotros le dábamos cositas licuadas ahí para que se fuera lo que se pudiera ir por la garganta. Y estaba bajo una presión mental muy fuerte, disimulando para no entrar a la plaza llorando. Y recuerdo que cuando entro a la tienda de Jumbo y agarro la primera pieza, porque yo dije, tengo que comprar mucha ropa, son 3 veces a la semana que tengo que salir con ese niño. ¿Sabes? Una ignorancia, estoy pensando, ya yo estoy conforme con lo que dijo el enemigo. Cuando voy a agarrar la primera pieza de ropa, nunca se me va a olvidar que lo próximo que yo me acuerdo es que estoy sentada donde las personas se pierden de la plaza. Y frente a mí hay un seguridad con mi teléfono ya totalmente desbloqueado, preguntándole a mi mamá en altavoz. Ella es alta, ella es blanca, de pelo negro. Ella dice que ella no sabe dónde vive, ni cómo se llama, ni dónde está. Fue como que Dios me permitió que en ese entonces yo como que escuchara lo que él estaba diciendo, porque al parecer él tenía tiempo insistiéndome. Yo no me acuerdo cómo llegué, cómo me sentaron, ni las preguntas que me hicieron. Entonces, recuerdo que mi mamá le dice, ¿pero cómo así? Póngamela. Y cuando me pasa el teléfono, mi mamá me dice, mija, ¿pero qué te pasa? Digo yo, mami, yo no sé. Ay, mija, coge un taxi. En ese tiempo no se utilizaba el Uber como ahora. Me dice, coge un taxi, mija, y ven para tu casa. Digo yo, mami, lo que pasa es que yo no sé dónde yo vivo. Oh, cuando yo le dije así, mi mamá habló una lengua de guerra. Wow. Qué basonda rima caía. Nunca se me va a olvidar porque yo sentí que algo me soltó, que me vino la lucidez a la mente. Y yo dije, ya yo sé dónde yo vivo, yo me acuerdo, tal, dije el nombre y todo. Y el seguridad asustado no me creía. Me acompañó, me montó en un taxi de esos que están en la misma plaza y le dice al taxista, llévela y que su mamá la reciba allá. No me acuerdo de la cara de ese, pero estoy eternamente agradecida. Y recuerdo que cuando llego a la casa, me pongo a llorar. Tengo el folder todavía, no compré nada, porque imagínate, tengo la cartera, tengo el folder. Y estoy llorando con mi mamá y mi hermana. Y le dije, ay, no me dejen volver loca. Y, pero mija, ¿qué fue lo que te dijeron? No me dejen volver loca, mami. Tengo miedo de perder la mente. Yo no quiero perder la mente. Qué horrible se siente perder la mente. Yo no me sentía en el mundo, le decía yo a mi mamá. No me sentía aquí. Y yo recuerdo que mi mamá, porque yo estaba muy nerviosa y temblando, me dice, mija, vete a quitar esa ropa, que yo te voy a hacer un agua de azúcar con sal para los nervios, para que me tranquilizara. Y yo tenía miedo a entrar a la habitación, como a quedarme sola y perder la mente. Y recuerdo que yo dije, ay, mami, venga conmigo. Dice ella, pero mija, pero ¿y al Dios que tú le sirves? Cuando me dijo así, voy a la habitación, pero dejó la puerta abierta. Yo recuerdo que yo le hice así a la puerta, bien abierta, como para que la brisa no me la cerrara por temor a quitarme todo rápido y a irme para la sala. Yo quería yo sentía que si yo estaba acompañada de mi mamá, no me iba a volver loca. Y yo recuerdo que no hice yo bien, eso nunca se me va a olvidar, cuando pongo la cartera y voy a poner el folder en la cama. No hice yo bien pegar el folder de la cama cuando yo sentí literalmente como cuando a ti te dan un electroshock de electricidad. Y empecé a moverme así y escuché la voz que había escuchado 7 años atrás. De la misma manera se me presentó Dios. Rosa, yo soy el que soy. Dime qué tú quieres que yo haga con tu hijo. Yo caí en el piso, yo grité, yo dije, Dios mío, yo quiero que mi hijo haga, yo no sé de dónde me salió eso, en 3 meses lo que él no ha hecho en 1 año y 8 meses de su vida. Nunca se me va a olvidar que mi mamá entra, me ve en el piso en esa posición y yo le digo, mami, usted no escuchó, Dios me habló.
Dios se me presentó como hace muchos años atrás. Yo no sé por qué Dios, para su gloria, usa esa manera. Es como dándome a entender, yo soy el que te me revelé cuando te ibas a quitar la vida. Y yo recuerdo que mi mamá dijo, pero yo no escuché nada. Me dice mi mamá, digo, ¿usted no vio que yo grité y el Espíritu Santo? Dice, mami, yo no escuché tu grito, yo no escuché. Y no es una casa grande. O sea, fue una experiencia espiritual que Dios me permitió tener. Y recuerdo que esa noche, como de costumbre, porque yo siempre anhelaba que el niño se durmiera un poquito y él se dormía un poco en la madrugada. Cuando ya se cansa de pelear con el aire, de hacer todo lo que hace, como de costumbre en la madrugada, que me quedo dormida. Entra este hombre a mi habitación. Yo siempre me quedaba dormida, como quedar en la cama. Yo recuerdo que esa vez yo quedé con la cabeza que daba a la puerta de entrada. No me dormí como uno se duerme de costumbre, como la posición de la cama lleva. Y veo este hombre normal, un hombre que entra con camisa, pantalón, nunca se me va a olvidar, canoso, peinado para atrás, con la nariz. Su nariz me llamó mucho la atención, como la nariz bien fina. Y recuerdo que entra y en la posición que está me da un golpe fuerte, que yo lo sentí así con la punta de los dedos en el hombro. Y cuando me da el golpe, que yo hago así, oye, yo estoy con la misma pijama, en la misma habitación, está mi hijo, está el hombre, me dice, Rosa, ¿qué tú haces durmiendo en tiempo de guerra? Hice así y me desperté. Y cuando me despierto, empiezo a orar. Y lo que siento, hago así, miro al piso y siento irme al piso. Pero no me voy al piso, me quedo dormida y vuelve el personaje y se me muestra en sueño y me dice, Rosa, yo no te dije a ti, levántate, tírate en el piso y cuando tú ores, tú vas a ungir al niño y tú vas a declarar todo lo que tú quieres ver en él hasta que suceda. Cuando él me dijo así, literalmente yo dije, yo tengo que hacer del piso mi cama. Y yo empecé de madrugada, el niño se dormía, esa era la opción de yo irme, aunque me quedara dormida en el piso. Yo empezaba a orar, aunque me quedara dormida en el piso. Hubo como una tranquilidad en mi hijo, porque ya él empezaba a despertarse a las 6, no a las 3 de la mañana. El mismo Dios ordenaba todo para que yo pudiera orar. Yo me levantaba, ungía al niño. Una vez ya el niño se dormía. Yo recuerdo que él se levantaba a las 6 por un ratito y volvía a se dormir hasta las 10 de la mañana. Ya sabe que esos niños tienen como algo repetitivo, como si tuvieran un reloj en su cabeza, un patrón repetitivo de hacer lo mismo. Y yo recuerdo que yo me paraba de orar, me iba a la sala, preparaba la Biblia para leer la escritura, una palabra, siempre me leía muchas palabras de fortaleza. Recuerdo que en ese vi una película que se llamaba El Cuarto de Guerra y yo imité lo mismo. Porque tenía mucho ataque mental en medio de la guerra. Hay una guerra, no es que Rosa es un robot, es que hay una guerra. Entonces muchos salmos y palabras de fortaleza yo escribía en ese rinconcito donde yo tenía la coche y cuando yo quería turbarme, yo miraba a la pared, leía y seguía. Y Jehová cumplirá su propósito en ti, etcétera, etcétera. Y recuerdo que siempre en la mañana yo hice como esa costumbre de que cuando leía la Biblia, ya yo sabía que mi hijo a las 10 en punto, como un reloj, yo escuchaba, él empezaba, ¡ah! Digo yo, ahí viene. Él se bajaba de la cama, él tenía obesidad mórbida, porque se puso más gordo de lo normal, a tal grado que le compraba ropa de niño grande y le recortaba las bermudas para que le cabieran, porque tenía que ser de grande arriba. Y él tenía la costumbre, él bajaba de la cama, se arrastraba, con un pie se ayudaba. Eso a mí me rompía por dentro, verlo arrastrándose. Y como él se ayudaba con un pie hasta llegar a la galería, porque el pasatiempo de él era pararse en la galería, a mirar al vacío y a emitir ruido. ¡Ah! Lucas es bien blanco. Yo recuerdo que los pies se le ponían como 2 manzanas rojitas. Y yo le decía, papá, pero tú no te cansas. Pero mi hijo, siéntate, Dios mío, mírate los pies. Yo hablaba con él continuamente, aunque él no me miraba. Entonces yo tenía la costumbre que él se arrastraba. Y cuando él venía, yo con mi café y mi Biblia en el comedor, yo empezaba a decir, Jehová cumplirá su propósito en ti. Lucas, tú vas a predicar la palabra siendo un hombre. Ya yo te veo de saco y corbata, yo hablándole y él arrastrándose, iba a su destino, que era la galería. Y yo decía, papi, yo voy a estar en primera fila.
y te voy a escuchar cómo tú vas a decir, yo era autista y Dios me Aleluya. sanó. Y todos los días yo le Gracias, repetía lo Señor. mismo, lo mismo, lo mismo. Dios va a cambiar nuestro lamento en baile, mi niño, tú vas a caminar, no te vas a arrastrar. Y toda esa palabra positiva yo se la lanzaba y lo ungía a diario. Quizás tú dirás, pero ¿por qué ungirlo a diario? Te lo voy a explicar a lo último, porque Dios me permite esto. Y recuerdo que pasan 3 meses. Yo le había pedido a Dios, Señor, sáname mi hijo en 3 meses. Sabes que llega un momento en donde uno dice, Dios mío, pero ya han pasado 3 meses, ¿qué está pasando? No estoy viendo nada. Mi hijo va de mal en peor, ya está muy grande. Trasladarlo en un coche, ir a la iglesia, era una viacrucis. Tengo amistades, bueno, tengo una iglesia completa que fue testigo ocular de Lucas, que yo llevaba a la iglesia, lo dejaba en el coche atrás y nadie lo podía tocar. Y eso era un caos. Y me ayudaban a llevarlo a la casa porque yo vivía cerca de la iglesia, pero era muy gordo y en el coche. Y yo así, del proceso así. Y recuerdo que una mañana, como de costumbre, me levanto muy desanimada. Yo siempre me levantaba animada, siempre me levantaba positiva. Pero esta vez yo no estoy escuchando la voz de Dios, estoy escuchando la voz del enemigo. Pero esa voz era tan convincente que yo pensaba que era Dios. Porque esa voz me decía, déjalo tranquilo, no le hable tanto. Si Dios lo quiere hacer, lo va a hacer como sea. Dios lo va a hacer con un solo ungimiento. Dios lo va a hacer con una sola oración, porque Él es Dios. Y yo decía, pero es verdad, tú lo pones peor cuando le hablas tanto. Porque el edificio entero, ya conocía el nombre de mi hijo. De esos vecinos que tú no interactúas con ellos, pero ellos cruzaban por el parque, yo escuchaba como decían, Lucas, ¿qué estás mirando? Ay. Y esa mañana yo dije, wow, pero es verdad. Y yo empecé a sentir esa mañana la misma carga que sentí, la misma influencia demoníaca cuando yo salí del consultorio. Porque algo que yo hice, y no es que yo lo doy como un consejo, yo sí le puse a Dios un tiempo, en el sentido, Señor, mira, yo no lo voy a llevar a terapia por X tiempo para ver si tú obras en un milagro. Que hay madres que han tenido que llevarlo a terapia hoy en día. Dios tiene formas de trabajar de manera diferente con todo el mundo. Y tiene el tiempo también. Amén. Para Gracias. cada persona. Con una persona lo puede hacer a los meses, con otra a los años. Depende del plan y el propósito de Dios y de cómo la persona corra, ¿verdad? Al ritmo que Dios quiere que la persona corra. Y recuerdo que esa mañana yo no le quería hablar, el niño baja como de costumbre, pero yo no le estoy hablando. Yo estoy oprimida con esa voz. Esa voz me está angustiando, me está afligiendo, pero yo creo que es Dios. Sí, hombre, cualquiera lo deja tranquilo. Y el niño me pasa por el lado, se para y me quedo mirándolo y empiezo a pensar muchas cosas negativas, pero verdaderamente que yo te voy a trasladar en una silla de ruedas, porque si fuera que tú naciste así, pero yo te vi reír, yo te vi y empecé ahí a traer a memoria y de mi adentro, yo tiré una sola vez el nombre de mi hijo. Yo dije, Lucas. Y cuando yo dije Lucas con ese dolor, el niño volteó así, mira, como de película, pausadamente, a verme, nunca se me va a olvidar, porque yo tiré un brinco, yo brinqué y comencé, me miró. Gente salió del edificio, me miró mi hijo, me miró y decían felicidades, gente que no eran cristianas. Y recuerdo que llamo a mi familia, llamo a mi mamá que no estaba ahí porque Dios me permitió como estar sola y digo, mami, el niño me miró, mami, le hablé, dice mami, vuelve y háblale. Le digo, Lucas volvió y me miró y yo dije, sí, me está mirando, gloria a Dios. Ya esa noche, cuando yo le hablaba a mi hijo, no solamente me miraba, sino que se reía, como que le entendía ya lo que yo le estaba diciendo. Yo decía, Lucas, esto, y me miraba y sonreía, más nada. Y yo recuerdo que esa madrugada, cuando estoy orando, el Espíritu Santo me dice, ahora empiezan mis 3 meses. Wow. Yo dije, Señor, Lucas empezó a evolucionar de una manera tan extraordinaria que el niño empezó a bajar de peso, empezó a agarrar cosas, empezó a hacer lo que no hacía despacio. Yo seguía orando en el mismo ritmo y yo recuerdo que el Espíritu Santo me decía, sigue orando. Y
en una ocasión yo dije, Señor, el niño está haciendo las cosas despacio, estoy viendo muchas cosas positivas. Él empezó a hablar desde cero, como un niño cuando da sus primeras palabras. Yo pensé como que él se iba a levantar una mañana y me iba a decir, mami, tengo hambre, porque ya tiene 2 años y pico. No, mamá, apá, a eso. A los 5 años, mi hijo, yo tenía que traducirle muchas cosas, como cuando son chiquitos. ¿Qué fue lo que él dijo? Ah, no, él está diciendo que el vaso que está ahí, oye, qué tremendo, a los 5 años, porque fue algo que Dios lo fue haciendo de manera gradual, pero yo podía ver la mano de Dios en mi hijo. Y yo recuerdo que en una ocasión estoy orando y le dije, Señor, ¿pero por qué tú no lo haces ya? Y el Espíritu Santo me dijo, porque el entrenamiento lo estoy haciendo contigo. Wow. Porque era un entrenamiento hacerte orar toda la madrugada, porque era un entrenamiento hacer que tú unjas al niño. Yo te estaba haciendo, no era el ungimiento, era la acción de obediencia, de tú levantarte, de tú sacrificar tu carne para orar, porque se me hizo un hábito. Y a través de ese hábito muchas personas eran bendecidas, porque Dios no me mostraba nada de mi hijo, pero me mostraba muchas profecías que se cumplían, sanidad, iba a lugares, ministraba, veía la mano de Dios moverse y entendí que era un entrenamiento y que entre más rápido yo corría en la carrera de la fe, más rápido yo iba a ver la mano de Dios obrar en mi hijo. Wow. Y otra cosa que yo le pregunté a Dios cuando mi hijo tenía 5 años, ya mi hijo con 5 años, lo único que tiene es que hay que traducirle. Pero valga la redundancia, haciendo un paréntesis que iba a saltar esto, yo recuerdo que cuando el niño tiene 3 años, yo lo llevo donde la neuróloga, que tengo casi 2 años que no lo llevo, y ella me reconoce a mí, pero no conoce al niño. ¿Usted se acuerda, paciente? Y cuando ella mira el archivo que ella dice, pero ¿cuánta terapia? Porque mujer, tú te desapareciste, tú no volviste más. Digo yo no le di ninguna terapia, yo en mi ignorancia, aceite por arriba y aceite por abajo. Dice ella, dije, Dios mío. Digo yo, Aleluya. doctora, dígame, por favor, vamos a hacerle todos los estudios, pero literalmente, dice ella, yo no siendo cristiana, me dijo, aquí estamos frente a un milagro, porque solamente un milagro. Y yo le dije, Dios lo hizo. Dice ella, mira muchacha, baja la voz que tú me vas a vaciar el consultorio. Dios sí sana el autismo, le estaba Dios diciendo. sana. Porque yo fui como que dice, yo voy en mi ignorancia, yo voy a ir a decirle a la que me dijo que el autismo, pero no fue ella realmente. Sí. La gloria y la honra de Dios. Y recuerdo que cuando mi hijo tenía 5 años, que está totalmente bien, los médicos, ahí no hay autismo por ningún lado, aunque él no articulaba mucho la palabra, todo lo que tenía que hablar. Yo recuerdo que orando en una ocasión, el Espíritu Santo me dice, ¿sabes por qué te permití vivir esto? Porque va a venir un tiempo en donde el autismo se va a convertir en una pandemia. Y necesito una voz que diga que yo sano, que yo Aleluya. liberto y que yo transformo. Gracias, Señor. Hoy en día muchas dicen, es la inyección. En ese tiempo no había inyección. Pero algo que me llama mucho la atención, que suele pasar, Lindy, es que nosotras buscamos muchas veces, Señor, quiero un milagro a través de alguien. Yo llevé a mi hijo a todos los lugares, yo llevé a mi hijo al Olímpico, donde habían pastores famosos de renombre, que Dios lo usa verdaderamente en milagros. Los llevaba en primera fila, saltaban a mi hijo, no le oraban. Con mi muchacho hasta la 1 de la mañana en el Olímpico. Señor, yo quiero que tú hagas un milagro en él. Y el Espíritu Santo me dio a entender, hay cosas que la voy a hacer contigo, que son para ti, para entrenarte, para mostrarte quién tú eres en Dios. Y yo recuerdo que profeta, yo busqué profeta hasta debajo, siendo yo profeta, hasta debajo de la piedra, para que me profetizaran si tu hijo va a ser sano. Porque es como buscar el caminito, es verdad, fácil. Ay, mi hijo va a ser sano, déjame sentar aquí, esperar su sanidad. Pero recuerdo que cuando yo no necesité palabra profética, cuando ya mi hijo estaba sano, voy a un lugar a dar una conferencia. Ya yo había pasado por otra cosa que lo vamos a dejar para otra parte porque es muy largo, que había sido un cáncer. Y yo recuerdo que entro a ese congreso y yo tenía la costumbre, como todo pasó ahí mismo, lo del cáncer y lo de mi hijo, de dar el testimonio junto, empezar con el de mi hijo, hablar del cáncer y complementar, pero por el factor tiempo, creía yo, doy el testimonio
y el Espíritu Santo me dice, en este congreso de mujeres solamente habla del cáncer, de cómo yo te sane de cáncer. No hables nada de lo que tiene que ver con tu hijo, no te va a dar tiempo, me decía el Espíritu Santo en ese entonces. Pero mentira, había un plan y un propósito. ¿Por qué? Porque predico ese día la gloria de Dios y al otro día veo que me tocan el timbre. A mi casa no llega gente así por avisar. Y veo a una servidora de la iglesia donde yo fui a predicar y a una señora, como de la vieja escuela, de estas mujeres, su pelo canoso, poca Biblia. Y me dice la servidora, perdóneme, que nos aparecimos así en su casa, pero esta señora se hizo un sueño con usted y la traímos. La iglesia quedaba bien cerca, donde yo estaba predicando, de mi casa. Y yo recuerdo que la mujer me dice, mire, así mismo, como ignorante de todo lo que tiene que ser, hasta la ciencia. Me dice, mire, yo me soñé con usted. Y yo dije, ay, la predicadora. Pero yo lo que digo, ven acá, ella me vio, algún sueño se hizo porque me vio. Yo estoy muy lejos de lo que ella me va a decir. Y me dice, ya, mire, yo me soñé que yo vine a su casa. Dice ella, este mismo apartamento, era como de campo. Ella, este mismo. Pero afuera había una señora anciana, más bajita de lo normal. Me decía ella tenía un tamaño de gente enana, me decía la mujer. Y ella estaba de espalda y ella voceaba muchas palabras de maldición en su contra y caminaba de una ventana a otra como buscando ver si usted estaba ahí adentro. Ya me lo estaba diciendo en su lenguaje, como señora mayor al fin, de poco conocimiento. Pero yo me acerco y le topo el hombro a la mujer y le digo, ¿qué usted hace maldiciendo si eso es una mujer de Dios? Y ella volteó su cabeza. Dice ella que voltea la cabeza completa, como película de terror, sin voltear el cuerpo. Y era horrible su rostro. Y dijo, déjame tranquila, yo soy el espíritu de autismo. Y ella me sacó de ahí. Wow. Cuando esa mujer me dijo así, yo vi un panorama de todo lo que yo sentía. Wow, pero verdaderamente yo sentí a alguien pequeño que corría por mi casa. Ay, sí, y los zapatos. Sí. Wow. Y así mismo, bueno, me tuvieron que agarrar danzando en la sala de mi casa para no romper los trates, porque fue una sola gloria, fue una sola. Y la servidora, que en sí no sabía mi testimonio, se quedó así asombrada. Y yo le testifiqué, así mismo es. Y Dios me confirmó, es un espíritu el autismo que viene a influenciar a los niños para dejarlo como atrás, porque es pequeño, es de baja estatura. Es para dejarlo atrasados totalmente. Y cuando me fui a la Biblia, digo yo, Señor, es que no hay autismo en la Biblia. Es que decir y normalizar el autismo, es decir, que entonces tú permites que alguien venga al mundo para que no cumpla un propósito divino. O sea, lo que yo estoy esperando es que a través de ese diagnóstico los padres no se conformen. Y así Dios, para la gloria y la honra de Dios, lo que yo decía al himno en ese momento, 9 años atrás, yo voy a ver a mi hijo predicar y yo en primera fila, yo pensé que era de adulto, pero yo tengo 3 años viendo a mi hijo predicar frente a un escenario de muchas personas, hasta 700 personas, hablando. Y es hermoso, yo lo vi. Es bello, es hermoso y habla de una manera muy fluida, que cualquiera no piensa que es un niño. Porque si lo logramos nos va a ir muy bien en la vida y vamos a tener más vida de la que Dios nos quiere dar. Y ora incluso por los padres diciendo que el Señor permitió que tuvieran ese niño con esa condición, pero que así como Dios lo sanó a él, el Señor va a sanar a esos niños. Una cosa que está para comerse. Amén, la gloria de Dios. Y yo digo, wow, Dios mío, lo que yo pensé que era para adultez, hoy lo estoy viendo en mi hijo. Cuando él dice que eso me rompe por dentro sin yo mandarlo, yo era autista, pero hubo una madre que no se rindió. Wow. Yo a una cierta edad sufrí del espectro autista, pero yo sé que tu hijo va a sanar porque el que está allá arriba no se olvida de ti. Él solamente espera a que tú cumplas los requisitos que él necesita para él sanarte. Eso es lo que queremos a través de este video, que los padres no se rindan, que las madres no se rindan, que no te rindas, que compares la condición de tu hijo con los milagros que tú ves en la Biblia, donde si Jesús levantó los muertos de la tumba, ¿cómo no
va a obrar en milagros. Ahora, ¿qué Dios quiere? Que tú sepas que hay un propósito dentro de esta situación que estás viviendo. Y que el propósito es para bien, no es para mal. Es para bendición. Es para que te levantes a romper, pero también es para crecimiento espiritual. Desde que lo veas desde ese panorama y tienes el privilegio que yo no tuve de escuchar a alguien que dijera, no, yo pasé por ahí. Yo te puedo decir con convicción que Dios sana el autismo y que como sanó a mi hijo, puede sanar a tu hijo, puede sanar a tu hija. Y todo va de la mano con la acción que tú tomes. Por eso te motivo a que te levantes, te sacuda, le crea a Dios, profetices, avances, porque Dios lo va a hacer. No lo puede hacer, lo va a hacer en el nombre de Jesús. Amén, lo va a hacer, lo recibimos en el nombre de Jesús. Sanados para avanzar, sanados para avanzar. Vamos a hablar ahora de un proyecto hermoso, un ministerio hermoso que el Señor le ha entregado a Rosa. Se llama Sanados para Avanzar. Yo estoy recibiendo una bendición de estar en este taller hermoso. Es de muchísima bendición, pero para usted darse cuenta, usted tiene que inscribirse, porque es que eso, por más que uno lo cuente, usted no va a recibir igual. Eso es hermoso, el trabajo que Dios está haciendo en cada una de las vidas que estamos allí con Rosa. Y ella va a explicar de qué se trata y cuándo va a ser el próximo taller para que se animen también ustedes. Amén. Sanados para Avanzar, taller de sanidad interior y liberación. Nace a través de muchas profecías, me lo decían. Entonces, nada, digo, bueno, ya me dieron la profecía, vamos a capacitarnos. ¿Dónde Dios trata conmigo? Cuando, como les comenté en el testimonio, Él me levanta, se rompe todo lo que Dios dijo a través de ese profeta cuando tenía 21 años, espíritu de pobreza. Hoy en día estoy formalmente casada con un ministro de Dios para la gloria de Dios. Y Dios rompe en todas esas áreas, dándome estrategias de guerra, dándome estrategias por la palabra. Y eso, ¿qué hago? Me capacito, ¿verdad? A través de mi pastora, psicóloga, terapeuta familiar. Y el Espíritu Santo me dice, este es el tiempo. Este es el tiempo para que des por gracia lo que por gracia has recibido. Así nace el taller, que tiene una duración de 4 meses. Un taller en donde tocamos diferentes temas. No solamente es teoría, sino es un taller que te impulsa a tomar las herramientas espirituales que necesitas para romper. Desde el tema de sacando lo oculto, rompiendo maldiciones generacionales, la depresión, el rechazo. Heridas y cicatrices que estamos ahora. Heridas o cicatrices, pasos para la restauración, entre otros. Son los temas que Dios nos permite impartir. Y me gozo en el Señor porque muchas personas que han estado anclados, estancados, me testifican. Mujeres que, para no abundar mucho, Rosa tenía mucho tiempo que no tenía un trabajo, no avanzaba, espíritu de pobreza. Estoy viendo la mano de Dios porque a través del taller me he activado a hacer lo que Dios quiere que haga. Porque vuelvo y repito, no es cualquier taller. No es un taller de empoderamiento y que mujer, que tú... No, es un taller donde literalmente, lo digo por experiencia, es como que si el Señor sacara desde la profundidad de nuestra alma cosas que estaban asentadas y ocultas y uno pensaba que uno estaba súper chévere, normal, y de repente a través de este taller el Señor te remueve y todo eso que no viene de Dios y todas esas ataduras comienzan a flotar y salen ahí para que tú sepas que estaban escondidas. Y Dios a través de Rosa te da las herramientas de cómo tú entonces arrancarlas. Porque cuando conocemos la verdad, entonces somos verdaderamente libres. Esto es un taller totalmente tremendo. La gloria de Dios te motiva a orar de manera correcta, a ayunar de manera correcta, a ser constante en las cosas espirituales. Para eso viene este taller, para romper. Cabe destacar que también hay hombres dentro del taller porque se trata de sanar. Sí. Ya estamos abriendo el segundo cupo ahora, 16 de abril, porque era para mayo, pero hubo un remanente que se desesperó, por favor, y estamos ahora por abrir el 16 de mayo, la siguiente clase, que va a ser los jueves, para poder seguir con la de los lunes. Y más o menos, ¿cómo se pueden ellos comunicar contigo para el tema del taller? Bueno, el número de contacto, podemos dejarlo aquí en el video para que ellos puedan
a través de, Sí, Albert se va a encargar de ponerlo ahí. sí, poner el número de contacto y nada, y ahí puede hacer también cualquier pregunta que tenga, cualquier duda a través del taller también, se la respondemos, esperando en Dios que sea de mucha bendición, de verdad que sí. Amén. Estamos dando, como dicen, por gracia, lo que nosotros quisimos tener, ¿verdad? Amén. Esa ayuda para la gloria de Dios. Doy gracias al Señor por esta maravillosa entrevista, que no tengo mucho que hablar porque es que estoy muy impactada. Ustedes saben que tocar temas en los cuales uno está viviendo eso mismo es como que el Señor te remueve, te sacude. Pero de verdad que así como el Señor lo hizo con Rosa, Dios lo hará con nosotras, con nosotros, si seguimos las instrucciones que Él tiene para darnos esa victoria. Hasta aquí llegamos a esta hermosa entrevista del día de hoy, pero quiero que para finalizar hagas una última oración de lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Y con esto cerramos formalmente. Amén. Padre, te damos gracias, te damos gloria y te damos toda honra, todo honor, Dios, por permitirnos estar aquí y poder impartir este testimonio. Te pido en esta hora, Señor, que sea de edificación, quema santa, de activación, Señor, para aquellos que lo escuchen, que estaban cabizbajos, que no decían, ya no voy a seguir. Este es el año donde voy a renunciar a lo que Dios me dijo. Espíritu Santo, que a través de esto que han escuchado, de estas vivencias, Señor, desde mi juventud hasta lo que viví con mi hijo, puedan levantarse, ese hombre, esa mujer que necesita fuerza, pueda recibir fuerza en esta hora, pueda, Dios mío, levantarse con poder y gloria, pueda empezar a sentir el gozo de la salvación una vez más, arraigados y cimentados en amor, como dice Efesios 3:14. No te rindas, no permitas que lo que te rodee te haga rendirte, sino que tú puedas avanzar, que nada te separe del amor de Cristo, que ninguna persecución te haga rendirte, que puedas levantarte en fe en el nombre de Jesús, haciéndolo diferente para poder, Dios mío, gloria a Dios, avanzar en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro un avance en tu vida, que la mano de Dios se manifiesta ahí donde está. No importa lo oscuro que esté el pronóstico, no importa lo oscuro, el Eterno te saca de ese luto, de ese aposento de depresión, para que seas luz en el nombre de Jesús, que tu centro sea avanzar, que pueda ser de bendición y de testificar de que hubo un hombre y una mujer que no se rindió contra todo pronóstico, contra toda situación, sin importar el área que estás viviendo, sea enfermedad, pobreza, situaciones espirituales, maldiciones generacionales, puedas levantarte a romper en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Rosa, Dios te bendiga muchísimo más. Gracias por acompañarnos en este segmento hermoso entre adoradores. Y a cada uno de ustedes, gracias por estar allí. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Dios les bendiga.